Y wow, parece increíble, ¿no? Que haya pasado ya tanto tiempo desde que empezó la pandemia. Yo creo que muchos de nosotros nos imaginábamos que esto iba a ser, no sé, unas 2, 3 semanas y mire, ya han pasado 4 o 5 meses y estamos aquí. Pero gracias a Dios, hermanos, que eh, tenemos estos espacios, ¿verdad? Para poder hablar de la palabra de Dios, para poder reflexionar en ella. Quinta campaña virtual, hermanos. Imagínense aquí con los hermanos que formaron esta página del Alumbrador y que están todo el tiempo creando contenido bíblico, espiritual para la iglesia, ¿verdad? Es muy importante esto, ¿verdad? También yo sé, hermanos, como decía el hermano Elmer la vez anterior, no estamos persiguiendo los números, no estamos buscando el éxito del mundo, ¿verdad? A través de los números. Pero bueno, también me alegro, hermanos, y también celebro de todo el alcance que han tenido a través de la página, ¿verdad? Que han creado los hermanos. Al rato, cuando menos lo esperemos, el hermano Gilberto va a ser un youtuber famoso, ¿verdad? Yo creo. Que está bien, ¿verdad? Siempre y cuando sea para la gloria de nuestro Dios. Y bueno, veo un hermano aquí con un suéter de rayados, hermano. Apague su cámara, hermano, por favor. Es broma, hermano, es broma, no se crea. Es broma. No hablemos de eso mejor, ¿verdad? No hablemos de eso mejor. De nuevo, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Qué bueno que se han podido conectar. De nuevo celebro esta quinta campaña y me siento honrado de que me hayan pedido compartir este tema eh, el día de hoy. Antes de entrar a nuestro texto, hermanos, de Génesis 37 y reflexionar sobre algunas cosas y algunos puntos que tengo aquí preparados basado en la palabra de nuestro Dios para compartir, uno de el tema o el título que los hermanos eligieron para este fin de semana fue Clínica del Alma, ¿verdad? Que me pareció un tema muy interesante, la clínica del alma, enfocado a hacer un autoanálisis ahora que estamos en tiempos de pandemia y cómo va a ser la iglesia, ¿verdad? Cómo va a ser la iglesia después de la pandemia también. Así que bueno, es un tema muy, muy interesante, hermanos. Hablando de este tema, hermanos, para la manera de introducción, para introducir nuestro tema de esta noche, es un tema muy interesante y muy necesario, hermanos, porque ¿cómo se va a ver la iglesia cuando todo esto pase? ¿Verdad? Esta situación, hermanos, es como, y bueno, ¿cómo se está viendo la iglesia? Porque la iglesia continúa, ¿verdad? La iglesia no está cerrada. Esto lo he dicho varias veces, la iglesia no está cerrada, la iglesia está abierta y está más abierta que nunca. Pero cuando regresemos a los edificios en los que tradicionalmente nos reunimos, va a ser algo así como haber apagado la luz, ¿verdad? Y en la oscuridad pasaron muchas cosas y después prendemos la luz a ver qué fue lo que pasó. Cuando regresemos a los edificios, hermanos, de nuevo, donde tradicionalmente nos reunimos, vamos a prender la luz y vamos a ver, vamos a encontrarnos, yo creo que algunas sorpresas, hermanos. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con que algunas personas no van a volver, ¿cierto, hermanos? Y eso me parece me parece que es triste. Hay personas que este tiempo, hermanos, los va a empujar a no volver. Esperamos que sean muy pocas personas o ninguna, ¿verdad? Pero yo creo, hermanos, que algunas personas no van a regresar, que se han desconectado tanto en este tiempo de pandemia, que desafortunadamente no van a poder volver y no van a tener la fe o el ánimo, el fervor, las ganas de regresar a reunirse con la iglesia. ¿Por qué? Pues porque esta situación, hermanos, esta pandemia, este tiempo tan diferente que estamos viviendo, ha sacado y está sacando lo mejor de la iglesia, pero también lo más negativo de la iglesia. Sí, entonces hay muchos hermanos y muchas congregaciones y muchos cristianos que están aprovechando este tiempo para ser mejores, que está sacando lo mejor de ellos. Yo creo que si esta pandemia no hubiese sucedido, no se hubiese formado esta página del Alumbrador, no hubiera habido esta quinta campaña virtual, ni siquiera la primera. Entonces, muchos están aprovechando el tiempo, pero también muchos están aprovechando el tiempo de una manera negativa, ¿verdad? Es interesante, hermanos, cómo por tanto tiempo, cuando nos reuníamos en nuestros edificios de manera tradicional, siempre decíamos, nosotros somos como la iglesia del primer siglo, nosotros somos como la iglesia del primer siglo. Siempre decíamos, y ahora, hermanos, que tenemos más que nunca la oportunidad de ser como la iglesia del primer siglo,
muchos cristianos nos sentimos muy incómodos con todo esto. Ya no aguantamos más. Ya no soportamos más, hermanos. Ya queremos volver al cristianismo del siglo XX. Queremos regresar al cristianismo del siglo XX. Ya estamos muy cansados de este cristianismo del primer siglo, hermanos, de esta, o por lo menos de algunos aspectos del cristianismo del primer siglo, como reunirnos en casa, como reunirnos en familia, como tener que reinventar muchas formas del ministerio. Y ya muchos nos sentimos muy cansados, hermanos, de poder experimentar algunos de los aspectos que tenía la iglesia en el primer siglo. Ya decimos, no, esto no es para nosotros, ¿verdad? Esto no es para mí. Yo quiero mi edificio, quiero ir y reunirme después ya, ¿verdad? Que no me molesten más. ¿Por qué, hermanos? Porque este tiempo ha sacado lo mejor y también lo más negativo, lo más positivo y lo más negativo de muchos cristianos, de muchas congregaciones, de la iglesia en general. Ojalá, hermanos, que nosotros aprovechemos este tiempo para reinventarnos, sobre todo para arraigarnos más en la palabra, para acercarnos más a Dios, para corregir muchas de las cosas que teníamos que corregir en lo personal, en nuestras familias y en nuestras congregaciones. Hermanos, este es el objetivo de esta clínica del alma, de este fin de semana. Estoy seguro que todos los hermanos que predicaron y participaron les animaron y les edificaron, nos edificaron, ¿verdad? Con estas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hermanos, que tomemos este tiempo, que no salgamos los mismos y sobre todo que no salgamos peor que cuando empezó la pandemia, hermano. Entonces, si se acaba esta pandemia y nosotros seguimos los mismos, somos los mismos que cuando empezó, la verdad es que perdimos mucho tiempo. Vamos a haber perdido mucho tiempo. Esta es la invitación de este fin de semana. Y una de las cosas que han pasado, que es de lo que voy a hablar yo, hermanos, en este tiempo, es que muchos hemos experimentado un estado diferente en cuanto a la convivencia con otros. Muchos nos sentimos solos, ¿verdad? Muchos nos sentimos solos, ¿verdad? Especialmente aquellos que somos orientados a la gente, que nos gusta estar con los demás. Hay muchas personas diciendo, ¿verdad?, que los introvertidos se sienten fascinados. Este era el tiempo en el que, el tiempo que siempre estuvieron esperando. Ellos están como pez en el agua, ¿verdad? Pero los que nos gusta estar afuera o con la gente, la verdad, podemos quizá experimentar algo de soledad, algo de extrañar a la iglesia, de extrañar a nuestros amigos, de extrañar a nuestros hermanos. Y vamos a hablar de esto, hermanos, en esta hora, en estos minutos que tenemos para reflexionar de la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar en Génesis capítulo 37. Vamos a estar en Génesis capítulo 37 con este tema que los hermanos me dieron, ¿verdad? Que es un llanto que no causa compasión, hablando de la soledad de José, hablando de cómo él se sintió solo, de cómo fue enviado a una cisterna y cómo literalmente, hermanos, muchos cristianos nos sentimos espiritualmente también como que nos mandaron a una cisterna, hermanos. Nos sentimos enviados a una cisterna en este tiempo, así como José fue enviado a esa cisterna también. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué podemos aprender de ese tiempo de confinamiento? ¿Cómo podemos salir victoriosos en ese tiempo de soledad? Y vamos a estar hablando un poco sobre esto. Déjeme, no quiero leer todo el capítulo 37 porque es una historia que usted conoce, solamente quiero resumirle rápidamente en dos secciones este capítulo 37. En Génesis 37, hermanos, del 1 al 17, aquí la historia de Génesis nos narra cómo José era un hijo tan especial para Jacob porque nació en su vejez, le regalaron una túnica y siempre él se levantaba y compartía con sus hermanos sus sueños. Sus hermanos lo tomaban a mal, ¿verdad? Se les hacía una persona irreverente por ser el hermano menor. Y el hermano menor soñando que todos lo iban a servir en una época patriarcal, hermanos, en la que el hijo mayor era realmente el próximo patriarca. Imagínense culturalmente cómo se veía esto. Que el hijo menor se levante y sueñe con que todos sus hermanos lo sirvan. Entonces, eso habla de los versículos del 1 al 17. El 17 termina la historia en cómo los hermanos están haciendo un plan para deshacerse de José. En los versículos 18 hasta el versículo 36, perdón, en el mismo capítulo 37 de Génesis, del 18 hasta el 36, es la historia de cómo lo vendieron, de cómo vendieron a José, de cómo se deshicieron de él. Ahora, si usted ha leído esta historia, no lo vamos a leer porque yo sé que usted ha leído muchas veces Génesis 37,
Pero si usted recuerda la historia, un día su padre, Jacob, lo envía a José y le dice, quiero que vayas a ver cómo están tus hermanos. No he recibido noticia de ellos por mucho tiempo. Ve, visítalos y me traes noticias. Cuando los hermanos ven que José se va acercando, ellos hacen un plan y saben que vamos a hacerle daño, vamos a echarlo a una cisterna, vamos a meterlo a una cisterna. Lo meten allá. Bueno, primero lo quieren matar, ¿verdad? Y Rubén, hermanos, el hijo mayor, Rubén, dice, ¿saben qué? Vamos a meterlo a una cisterna y ahí vamos a dejarlo que se muera poco a poco. Según Génesis 37, en la mente de Rubén, hermanos, había un plan de rescate, ¿verdad? Que decía Rubén, bueno, no quiero que lo maten, voy a sugerirles que lo metan en la cisterna y cuando ya todos se hayan ido, yo voy a ir a rescatarlo, ¿verdad? Para que no se muera José. La cosa es que sin que Rubén se diera cuenta, hermanos, lo tomaron, lo vendieron como esclavo, tomaron la túnica, mataron un animal, lo llenaron de sangre y le dijeron tanto a Rubén como a Jacob que lo había devorado, que habían encontrado, ¿verdad? La túnica con sangre y Jacob infirió y supuso que lo había matado algún animal. Esto es lo que pasó. Esto es lo que sucedió. José termina, el capítulo 37 termina, hermanos, con José vendido como esclavo a la casa de un hombre llamado Potifar. Quiero compartirle tres cosas, hermanos. Quiero compartirle tres puntos en esta tarde que nos van a ayudar a reflexionar. El primer punto, hermanos, que vamos a reflexionar en esta tarde es cuál fue el motivo de que lo vendieran, por qué José se sintió solo. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué los hermanos le hicieron todo lo que le hicieron? ¿Por qué José terminó en soledad? Y yo quiero que vea conmigo la razón. ¿Qué fue lo que les molestó tanto a los hermanos de José, hermanos? ¿Qué es aquello? O sea, ¿por qué tanto odio a su hermano? ¿Por qué el tanto rencor a su hermano de tal manera que ellos dicen, mira, queremos matarlo? Ellos lo querían matar. Rubén no permitió que lo mataran. ¿Por qué tanto rencor? Al grado de venderlo como esclavo. Ahora, si habláramos culturalmente, el pensamiento patriarcal y de la familia, nos daríamos cuenta, hermanos, que esto no es algo común, hermanos. Los hermanos no hacen esto porque la familia es el todo de la sociedad en la época patriarcal. Entre más patriarcas tiene la familia, más poderosa la familia. Es decir, este pensamiento, hermanos, va contra su cultura. Pero ellos están más enfocados en el rencor que sienten, en los celos que sienten, en la envidia que sienten. Están bien enfocados en eso. Mucho más que cualquier otras cosas. No están pensando en otras cosas. Quieren deshacerse de José. Entonces el primer punto es, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le hacen esto a José? Y mire el versículo. Yo creo que este versículo es muy revelador, hermanos. Versículo 19. Vamos a ver desde el 18. Capítulo 37, estamos en Génesis 37. Versículos 18 y 19. Miren la razón, hermanos. O sea, miren lo que hay detrás de todo esto. Cuando los hermanos de José, verso 18, lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Y mire el 19. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Yo le pregunto a usted, no tiene que responderme, pero quiero que lo piense. ¿Qué era lo que tanto molestaba a los hermanos de José? ¿Qué era eso que los incomodaba tanto, hermanos? Según los versículos 19 y 20. ¿Qué era lo que los incomodaba? ¿Qué era lo que los hacía a ellos sentir tanto rencor por su hermano? ¿Qué les hacía José? ¿Acaso les quitó dinero? ¿Acaso les quitó la herencia? Nada de esto, hermanos. Mira el verso 19 y 20. El verso 19 y 20 nos enseña la razón por la cual los hermanos sentían tanta celos, tanta envidia y tanto coraje y tanto rencor por José. Dice el 19, aquí viene el soñador, vamos a matarlo, dice el 20, y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Muy soñador el hombre, ¿verdad? Muy soñador el hombre. Vamos a matarlo, a ver qué pasa con sus sueños, a ver dónde terminan sus sueños. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué era lo que molestaba a los hermanos sobre José? ¿Sabe qué era lo que le molestaba tanto, hermanos? ¿Sabe qué era lo que incomodaba tanto a los hermanos de José sobre José?
¿Sabe por qué tanto rencor y tanto odio y estar dispuestos a hacer todo esto? ¿Sabe qué era, hermanos? Sus sueños. Los sueños, hermano. Los sueños de José. José, hermanos, no cometió ningún delito contra ellos. No les quiso quitar su primogenitura, no les quiso quitar su parte de la herencia. Según la cultura, hermanos, 1/3 de la herencia iba a ser para el primogénito y los otros 2/3 era para repartirlo entre todos los demás. José no le quitó eso al primogénito. José no iba con su padre, como decimos nosotros, a meterle ideas. Oye, papá, mira, mis hermanos esto y mis hermanos son malos. Yo soy el único hijo bueno. José no hacía esto, hermanos. ¿Cuál era el delito de José? ¿Sabe cuál era el delito de José? Soñar. Ese era el delito de José. Usted puede preguntarse, hermano, ¿a poco? ¿A poco soñar es un delito? Créalo que a veces sí, hermano. Créalo que porque usted tenga sueños que otros no tienen, eso es motivo suficiente para que la gente lo odie y si pudiera lo metería a usted a una cisterna con agua. Créalo. Créalo que hay personas que por el simple hecho que usted sueñe, que usted sueñe algo que ellos no sueñan, que a usted se le ocurra algo que a ellos no. Hay personas que ese hecho, hermano, ya les robó el sueño, ya no los dejó dormir, hermano. Me parece increíble, hermanos, cómo no hay una conversación de los hermanos que digan ellos, nos sentimos amenazados, nos va a quitar nuestra herencia, nos va a quitar el amor de nuestro padre. No, todo el delito de José era soñar. Por eso el verso 19 dice, mira, aquí viene el soñador. Y el versículo 20 dice, vamos a ver que cuando lo matemos a él, mataremos también, ¿qué? Sus sueños. Dice el verso 20, hermanos. Lo matamos a él y mataremos sus sueños. Hermanos, porque a veces soñar es el más grande delito que usted puede cometer. Soñar, hermanos. Soñar con cosas. Sobre todo cosas espirituales. A veces te dice, bueno, pero mis sueños, hermanos, son espirituales, son para el reino de Dios, son para la iglesia, pero no importa, hermano, no importa que sean espirituales para el reino de Dios. Para mucha gente sus sueños va a ser suficiente delito como para enviarlo a usted a una cisterna. ¿Verdad? Ahora, déjeme aclararle algo. Estamos hablando verdaderamente de un soñador, ¿verdad? No estamos hablando de pensamientos locos, ¿verdad? Ni pensamientos carnales, ni pensamientos de arrogancia, ni pensamientos de orgullo. No, ¿verdad? No puedo ser una persona, yo quiero aclarar esto, no puedo yo ser una persona orgullosa, arrogante y que, como decimos en México, ¿verdad? Que me siento la última Coca-Cola del desierto y después decir, hermano, es que no me quieren por mis sueños. No, ¿verdad? No estamos hablando ni del orgullo, ni de la arrogancia. Estamos hablando de cuando soñamos con servir a Dios. Tenemos sueños. Yo me imagino, yo no sé quién tuvo el sueño de hacer esta página. No sé si fue el hermano Gilberto o fue un sueño en común, pero mire, y bueno, no es por meter ahí piquete ni nada, pero a lo mejor usted no lo va a creer, pero yo le aseguro, y no es que yo haya escuchado nada ni nada, ¿verdad? Pero yo le aseguro, hermanos, que hay gente que le incomoda y que siente rencor porque hicieron esta página y porque hicieron este evento. A lo mejor el hermano Gilberto le puede contar más, a lo mejor de la oposición que posiblemente han podido tener, pero yo le aseguro, hermanos, que hay gente que por el simple hecho que alguien soñó con una página de Facebook, ya eso es suficiente motivo para oponerse. Por alguien que se le ocurrió hacer algo, hermanos, para el pueblo de Dios, para edificación, que fue un sueño. Y los sueños, hermanos, siempre que alguien tiene un sueño, va a haber oposición y muy probablemente soledad. Acá en Estados Unidos, hermanos, hay la historia de un soñador del siglo pasado, Martin Luther King. Usted ha leído sobre él, ¿cierto? Y su gran frase era, ¿se acuerda usted de eso, que lo ha leído? Yo tengo un sueño. Tengo un sueño. ¿Y sabe cuál era el sueño de Martin Luther King? O sea, aquí en Memphis nosotros tenemos la bendición de tener el Museo de los Derechos Civiles, uno de los museos más fascinantes que hay para mí, que yo he visitado. Me encanta visitar ese museo. Está en el hotel donde le dispararon a Martin Luther King, ¿verdad? Aquí de donde estoy yo lo tengo a 20 minutos el museo.
que fue un hotel donde le dispararon, hermanos, a Martin Luther King. Un francotirador le tiró desde la distancia y cayó del balcón, ¿verdad? Y esa parte del museo la tienen intacta tal como estaba en ese tiempo, y en toda la parte de atrás hicieron un museo para hablar de todo el trabajo que hacía Martin Luther King. ¿Sabe cuál fue el delito de Martin Luther King, hermanos? Soñar. ¿Y sabe cuál era su sueño? La igualdad de razas. Que no hubiese diferencia, hermanos, entre negros y blancos. Y ese sueño le costó la vida, hermanos, a él. Porque ser un soñador para muchos va a ser un suficiente delito como para que tú merezcas ser enviado a una cisterna, ¿verdad? Y de nuevo, ¿verdad? No estamos hablando de ideas guajiras, ni de ideas fuera de serie, ni ideas antibíblicas, ni ideas llenas de orgullo. No, estamos hablando, hermanos, de ser un soñador. Y decían los hermanos, mira, aquí viene el soñador. Lo vamos a matar, y cuando lo matemos, con él se mueren sus sueños también. Quizás usted sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Usted quizás ha soñado con cosas y a la gente le molestan sus sueños. Pero yo quiero invitarle a algo, hermanos. Yo quiero invitarle a algo para terminar este punto. Yo quiero invitarle a que usted nunca deje de soñar. A que no dejemos de soñar. Y sobre todo, hermanos, que la palabra de Dios, que la iglesia y que nuestra relación con Dios sean el principal alimento de nuestros sueños. ¿Sí? Que usted no deje de soñar. A veces, hermanos, déjeme le digo esto, a veces va a haber la tentación de abandonar nuestros sueños con tal de que nos acepte la gente. A veces va a ser mucho más fácil decir, bueno, mejor me olvido de mi sueño y yo prefiero pertenecer a este grupo. Recuerde usted, hermano, que el mensaje verdadero de Jesucristo, siempre, desde que Jesucristo estaba vivo, siempre provocó censura. Siempre provocó exclusión. Jesús es un soñador también, hermanos, que vino con lo que soñaba era con darnos salvación, y él fue el cumplimiento de eso. Pero simplemente, hermanos, el representar el mensaje de Jesús en su pureza y en su verdad, sin el tradicionalismo y sin el fariseísmo del que hablamos la otra vez, hermanos, cuando queremos representar el mensaje bíblico de Jesús, eso va a ser suficiente motivo, hermanos, para ser censurado, para que gente diga con ganas de agarrarlo y meterlo en una cisterna y que no salga de ahí, con ganas de venderlo como esclavo. ¿Por qué? ¿Qué delito es? Soñar, hermano. Soñar es un delito suficiente para muchos para que a usted lo quieran enviar a la cisterna. Jesús es el mayor ejemplo de eso. Él lo dijo, hermano, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir también. Entonces yo quiero invitarle a eso a usted, hermano, en este punto, que no deje de soñar, que no deje de soñar con las cosas de Dios, que no deje de soñar, que no deje de ser creativo para la gloria de Dios, especialmente en este tiempo de pandemia, y que cuando este tiempo de pandemia siga, usted siga soñando de cómo engrandecer el reino de Dios, de cómo predicar la palabra, de cómo edificar a otros, de cómo ser o tratar de llegar al mensaje de Dios en su pureza, de cómo hacer todo eso. Entonces, no dejemos de soñar. Vamos a tener tentaciones a veces de abandonar eso, porque no queremos que nos hagan a un lado. Pero recuerde, cuando usted se sienta rechazado y hecho a un lado, recuerde que el más rechazado que ha habido en la historia bíblica es Jesucristo mismo. Y si a él lo rechazaron, con nosotros lo van a hacer también. Entonces no nos debe dar miedo eso. ¿Sí? Segundo punto, hermanos. Segundo punto. A pesar, hermanos, de que los sueños para muchos sean un delito, siempre va a haber una comunidad de fe para nosotros. Siempre va a haber una comunidad de fe para nosotros, hermanos. Siempre va a haber un hermano, una hermana espiritual con quien yo pueda compartir sus sueños, y en lugar de que el hermano sienta envidia, o en lugar de que el hermano sienta ganas de aventarme a la cisterna, va a sentir ganas, hermanos, va a sentir que el Señor está siendo glorificado. Siempre hay una comunidad de fe. Y recuerda, hermano, que lo peor que podemos hacer como cristianos es aislarnos. Lo peor que podemos hacer como cristianos es aislarnos. ¿Sí? El Señor creó a su iglesia para que nos acompañase.
Y como les mencioné en el primer punto, hermanos, personas van a sentir ganas de enviarle a usted a una cisterna, al abismo o al Seol, simplemente porque usted es un soñador. Pero también por otro lado, hermanos, siempre va a haber una comunidad de fe que nos acompañe. Siempre va a estar la iglesia del Señor lista para servir al Señor junto con nosotros. Y lo peor que podemos hacer es aislarnos, hermanos. Fíjese, es una tentación en este tiempo de pandemia, hermanos. Y por eso se llama Clínica del Alma. Es una autoevaluación médica espiritual, ¿verdad? Esta campaña de este fin de semana. ¿Cuántas personas se han desconectado? ¿Cuántas personas se sienten tan incómodas? Y eso es lo peor que podemos hacer, aislarnos. El otro día, hermanos, yo compartía en varios grupos de WhatsApp algunos números, hermanos, que no son exactos, son aproximados y también varía de cultura a cultura, pero que nos ayuda a darnos una idea. Decían estos números, hermanos, algunas casas encuestadoras y que se dedican a los números, sobre todo en las iglesias, decían que cuando están adorando en Zoom o por Facebook, que más de la mitad de gente no canta, ¿verdad? Según los números. Decían que el 75% de las personas que está oyendo la predicación está haciendo varias cosas a la vez. ¿Por qué? Porque está conectado ahí y luego le llega un mensaje. Hola, comadre, ¿cómo está? Ah, hola, comadre. Así que, hermano, si está escuchando esta predicación y está moviéndole los frijoles, deje los frijoles. Deje los frijoles y conéctese aquí. Deje los que se quemen, no importa. ¿Verdad? Pero bueno, decían los números en los que el 75%, de nuevo, son más, menos, de acuerdo al país, de acuerdo a la cultura, pero de nuevo nos ayuda a darnos una idea. Gran porcentaje de la gente está haciendo varias cosas a la vez. Y está bien, a lo mejor somos multitasking, ¿verdad? Como dicen en inglés, multitareas. Qué bueno, pero eso quiere decir que si estamos en la casa conectados, ahora hay más tentación para distraernos. Y debemos cuidar eso. ¿Verdad? También estos números decían, hermanos, que muchas personas en la pandemia, hay personas en la pandemia, hay un gran porcentaje, como el 30 o 35% de los cristianos, está totalmente desconectado de cualquier actividad virtual. Está totalmente desconectado, pensando, ya me reuniré cuando todo vuelva. Cuando todo regrese, que eso de Zoom a mí no me gusta y eso de Facebook a mí no me gusta. Cuando todo regrese, yo me voy a ir a conectar con ellos. La cosa, hermanos, es que es en ese tiempo de receso, estoy en un break, en un descanso de ser cristiano, puede que mi espíritu se ahogue y nunca más volveremos si tomamos ese descanso espiritual. Entonces es muy importante, hermanos, estar conectados con nuestros hermanos. Hay un pasaje, hermanos, déjeme ir un poquito a un punto teológico, si usted me lo permite, pero hay un pasaje que quiero, una idea que quiero compartir con usted. Primera carta a Timoteo, acompáñeme, por favor, primera carta a Timoteo. Capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos del 18 al 20. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos del 18 al 20. Quiero que ponga aquí mucha atención en esto que le voy a decir, ¿verdad? Mire, dice, 1 Timoteo 1, 18 al 20, dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Ok, déjeme detenerme aquí un poquito. Rápidamente en el contexto, hermano, porque parece que el texto sacado del contexto es puro pretexto, ¿verdad? En la primera carta de Timoteo, hermanos, el apóstol Pablo envió a Timoteo a Éfeso, porque según el capítulo 1, versos del 3 al 5, al parecer hay personas enseñando falsa doctrina, pero Pablo le dice, el motivo de este mandamiento, hijo de Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio, es decir, los vamos a corregir porque los amamos, no porque los odiamos, ¿verdad? Capítulo 1, verso 5, ¿verdad? El propósito de esta instrucción es el amor nacido de corazón limpio, una conciencia limpia y de fe no fingida. ¿Verdad? Es decir, vamos a corregirlos porque los amamos. No, una persona que odia al otro no califica para disciplinarla. ¿Cierto? Entonces,
Aquí está Timoteo, hermanos, tratando de trabajar con todo esto. Lo más probable es que en la congregación en Éfeso, cuando recibió esta carta. Y aquí le dice en el verso 18 lo que leímos. Las profecías que se hicieron de ti. Un ejercicio que me encanta hacer, hermanos, con alumnos, es decirle, ok, les doy un minuto para que encuentren todas las profecías de Timoteo, ¿verdad? Y hay unos que andan ahí en todo el Antiguo Testamento buscando las profecías de Timoteo, ¿verdad? No hay profecías de Timoteo en el Antiguo Testamento. Es porque Pablo dice que honra las profecías que se hicieron de ti, Timoteo. Lo que la mayoría piensa, hermanos, de escritores, de comentaristas, que se refiere a las expectativas, ¿verdad? Que la iglesia se había creado sobre Timoteo. Los cristianos tenían buen testimonio, Hechos capítulo 16 de Timoteo, y había gente que se ha hecho grandes expectativas. Timoteo no dice, no, no te importe lo que opinan los demás, ¿verdad? Como opina hoy el coaching moderno, ¿no? Timoteo, el Pablo le dice, honra las profecías que se hicieron de ti, no defraudes a los hermanos que esperan algo de ti. ¿Sí? Verso 19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia la conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito. Mire, présteme atención aquí. A propósito, los que les dictaba su conciencia y cómo su fe naufragó. Hay unos que naufragaron. Verso 20, aquí está el punto. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Permítame que reflexionemos un poquito sobre esto, cómo Pablo entregó a Satanás, a Himeneo y Alejandro. Porque es una frase muy fuerte, hermanos. Pablo nunca en el Nuevo Testamento vuelve a utilizar esta frase. No hay una frase en todo el Nuevo Testamento parecido a esta. Es una frase muy fuerte, hermanos. 1 Timoteo 1:20, dice el apóstol Pablo, estos dos naufragaron de la fe. En la segunda carta, lo más probable es que sea este mismo Alejandro, dice el apóstol Pablo, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. Eran personas que persistían. Y dice Pablo, los entregué a Satanás. Y suena a película de miedo, ¿verdad, hermano? O sea, esta frase. Los entregué a Satanás, dice Pablo aquí. ¿Qué significa los entregué a Satanás? Porque esto suena, hermanos. Si uno lo lee, es como que Pablo viene y dice, Satanás, llévatelos. Llévatelos, Satanás, ¿verdad? No los quiero aquí. Suena a eso. Pero no, hermanos, Pablo no se está refiriendo a eso. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, los entregué a Satanás? La gran mayoría, hermanos, de explicaciones que hemos escuchado, la gran mayoría de comentaristas, la gran mayoría de escritores y de eruditos y de teólogos que escriben sobre este versículo, la gran mayoría piensa que tiene que ver con la disciplina. Esta frase, lo entregué a Satanás, tiene que ver con una medida disciplinaria, espiritual y congregacional, ¿verdad? No es algo, un ritual ahí diabólico, no es Pablo diciendo, Satanás, llévatelos y llévatelos al infierno. Lo más probable, hermanos, y de nuevo, lo que la mayoría de comentaristas están de acuerdo, es que esta frase Pablo la usa para hablar de la disciplina congregacional. Se lo pongo en términos más sencillos. Pablo los expulsa de la congregación. O si no los expulsa, por lo menos los tiene en la banca, sin comunión, disciplinados, los tiene Pablo ahí. Yo lo que quiero que usted entienda, hermanos, es el punto teológico de Pablo. Para Pablo, fíjese bien en esto que le voy a decir, hermano. Para Pablo, estar sin comunión, estar disciplinado o haber sido expulsado de la congregación, Pablo lo ve como estar en manos de ¿quién, hermanos? De Satanás. ¿Se fijan esto? Fíjense la teología que hay detrás de aquí, de la idea de Pablo, hermanos. Para Pablo, estar lejos de la iglesia, estar disciplinado, estar en la banca o estar expulsado de la congregación, es sinónimo de estar en, dice Pablo, lo entregué a Satanás, estar en manos de Satanás. Porque para la iglesia del primer siglo, hermanos, no había peor desgracia que estar lejos de la iglesia, que estar lejos de los hermanos en Cristo, que estar sin comunión con los hermanos. Era tan horrible no reunirse y estar sin comunión, hermanos, que Pablo le llama eso es estar literalmente en las manos de Satanás. ¿Por qué él toma esta medida disciplinaria, hermanos? Porque no hay peor medida disciplinaria, hermanos,
que dejar a Alejandro y a Himeneo sin la comunión de la iglesia. Tan fuerte es la medida disciplinaria de Pablo, que Pablo le llama los entregué a Satanás. ¿Cuántos cristianos hoy estamos entregados a Satanás voluntariamente? ¿Se fija? ¿Cuántos cristianos hoy, hermanos, se entregan a Satanás voluntariamente, hermanos? De nuevo, Pablo, hermanos, les dice, ustedes dos ustedes dos a la banca o expulsados de la congregación, cualquiera de estas dos, no van a tener más comunión con la iglesia, va a ser su castigo por todo lo que están haciendo, predicando falsa doctrina, causando divisiones. Ustedes van a estar allá. Esa es la mayor disciplina que les pueden poner. Es tan grande y tan fuerte que Pablo le llama, los entregué a Satanás. Estar apartado de la congregación, hermanos, es estar en manos de Satanás. Y la pregunta es, fíjese cómo esto le pudo haber dolido a Alejandro y a Himeneo en el primer siglo, que se sentían en manos de Satanás. ¿Y cuántos cristianos ahora en el siglo XXI estamos en manos de Satanás voluntariamente? Voluntariamente decimos, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero nada con la iglesia, yo no me quiero comprometer con la iglesia, yo no quiero estar con ellos. Si Pablo estuviera aquí, nos diría, ¿tú no entiendes que eso es estar en manos de Satanás? Yo hace 2000 años, a dos los mandé, los envié a Satanás, pero porque los tuve que disciplinar. Pablo, hermanos, Pablo no podría entendernos cómo hoy puede haber cristianos que voluntariamente estamos en el mismo sitio espiritual que Himeneo y Alejandro. Pablo no podría entender eso, porque en su tiempo eran medidas disciplinarias, eran medidas de disciplina. Y hoy el cristiano decide no reunirse, decide no participar, decide no comprometerse, quizá porque no sabe, pero quizá porque no sabemos que esas son las manos de Satanás. Qué importante, hermanos, es estar con una comunidad de fe en tiempos de soledad. Qué triste va a ser, hermanos, que cuando se acabe esta pandemia, digamos, mira, el hermano después de la pandemia ya no volvió. Mira, hermano, después de la pandemia ya no se conectó más. O cerró su corazón a la palabra de Dios. ¿Se fija? Huyamos de las manos de Satanás, hermanos. Hay muchas formas de hacerlo, pero en este contexto, una de las formas más obvias y más fuertes y más poderosas de vivir de Satanás es estar con la iglesia, reunirme con la iglesia, comprometerme con la iglesia, apoyar a los soñadores, tener mis propios sueños para el reino de Dios. Cuando somos tan indiferentes, hermanos, cuando no nos queremos ni reunir, ni queremos estar con los demás, ni nos interesa, quizás no sabemos que estamos en manos de Satanás, que estamos en manos del enemigo. Y última cosa para terminar, hermanos, que ya se me acabó el tiempo. Tercera cosa. Recuerda, hermanos, que estos tiempos difíciles son muy formativos para nosotros. Estos tiempos difíciles, hermanos, son muy formativos para nosotros. ¿Sí? Mire lo que dice Génesis 50:20, quizá ustedes me han escuchado hablar de este pasaje, pero quiero recordárselo hoy, o usted ha leído este pasaje y lo ha estudiado también por su cuenta, pero Génesis 50:20, hermanos, es un versículo poderoso, tremendo, y que nos habla tanto de la vida de José, después de todo lo que le pasó. Dice el capítulo 50, Génesis 50:20, dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él los va a salvar a muchos por todo esto que pasó. Décadas después, hermanos, de lo que vimos en el capítulo 37, décadas después, los hermanos de José vienen a pedirle perdón y le dicen, José, perdónanos. Mira, me acuerdo, José, cuando estábamos chicos y sentíamos tantos celos por tus sueños, nos sentíamos tan mal, tan incómodos cuando tú soñabas tanto. Y esto, de nuevo, volviendo al primer punto, hermanos, los sueños de los otros debemos aprender a celebrarlos, debemos aprender a apoyarlos,
No podemos ser como que nada más mis sueños, ¿verdad? Dicen en México, nada más mis chicharrones truenan. No podemos ser así, hermanos. Tenemos que aprender a apoyar los sueños de los demás cuando son para el Señor, sus ideas. Y sobre todo cuando están arraigadas bíblicamente. Y vienen los hermanos décadas después, hermanos, muchos años después de lo que leímos. En el capítulo 50 le dicen, José, perdónanos, no te supimos entender, ¿verdad? No, somos tus esclavos, perdónanos. Y con miedo, hermanos, porque José ahora es un hombre muy importante en Egipto. Y José les dice estas palabras, hermanos, lleno del Espíritu Santo, estoy seguro, y les dice, ustedes, fíjense las palabras, hermanos, y fíjense toda la teología que hay detrás de esto. Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios lo convirtió en bien. Y leyendo un comentario bíblico, hermanos, quizás usted me ha escuchado decir esto y quiero compartírselo hoy, pero un comentario, hermanos, comentarista de Génesis dice así, dice, si a José no le hubiese pasado todo lo que le pasó, nunca hubiera dejado de ser el niño mimado de papá con su túnica de colores. ¿Verdad? Déjeme, le confieso, hermanos, que cuando primero leí este comentario bíblico, se me hizo muy fuerte el comentario, se me hizo muy, muy exagerado, se me hizo que fue demasiado lejos. Dije, no, Dios tenía su plan desde el principio. Pero cuando nosotros leemos el Génesis 50:20, José dice esto, hermanos. José dice, todo lo que me pasó a mí lo malo sirvió para estar aquí, para lo bueno. Dios lo convirtió en bueno. Entonces yo creo que sí es verdad, hermanos, que José fue quien fue por todo lo que le pasó. José no hubiera sido lo mismo si no hubiera estado en la cisterna. José no hubiera sido lo mismo si no hubiera sido vendido, si no lo hubieran calumniado en la casa de Potifar, si no hubiera sido ignorado en la cárcel, encarcelado. Pero después de tanto y de tanto y de tanto, hermanos, ahora mire cómo Dios lo usó poderosamente para salvar a todo el pueblo de Dios. Y él lo dice, hermanos, la base de todo esto fue todo lo que me pasó. Dios lo transformó en bueno. Esa es la promesa de Dios, hermanos. La promesa de Dios no es que nunca nos va a pasar nada malo. La promesa de Dios es que en los tiempos difíciles se convierten en victoria. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que al cristiano todas las cosas le ayudan a bien. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pablo no está diciendo que nunca le va a pasar nada malo. Pablo lo que está diciendo es lo mismo, hermanos. ¿Por qué al cristiano toda le ayuda bien? Porque aún en las cosas malas, en el sufrimiento, en los desiertos, Dios al final y en el futuro, hermanos, eso lo convierte en bendición. ¿Verdad? Entonces, ahora que estamos viviendo un desierto, un tiempo de soledad, ahora que estamos en la cisterna, hermanos, ¿en qué nos vamos a convertir en el futuro? ¿En qué nos vamos a convertir en el futuro, hermanos? Saquemos lo mejor de este tiempo. Recuerde que Dios transforma los momentos difíciles en poder puro para el futuro. Recuerde esto. Déjeme recapitular esto es lo que vimos hoy. Recuerde, número 1, ser soñador va a ser suficiente motivo para que muchos a ustedes lo quieran echar a una cisterna. Número 2, siempre busquemos quien nos acompañe en la fe. Y eso significa, busque la iglesia. Busque a la iglesia. Recuerda, hermanos, que entre más me alejo de la iglesia, más cerca de las manos de Satanás estoy. Recuerde lo que vimos en 1 Timoteo. Y número 3, recuerde que los tiempos difíciles, Dios los tiempos que a veces la gente nos quiere hacer mal, muchas veces, o la situación es mala, esos tiempos son transformados en victorias para el futuro. ¿Verdad? Y mi deseo y mi oración y la oración de todos nosotros como la iglesia del Señor, hermanos, es que salga siempre lo mejor de nosotros, de la iglesia, de nosotros como iglesia. Que Dios, este tiempo difícil, no puedo ni imaginarme, hermanos, en lo maravilloso que Dios va a transformar este tiempo de pandemia en los siguientes años. Yo estoy seguro que grandes cosas van a suceder por este tiempo, así como le pasó a José. Y necesitamos nosotros estar con la congregación, cerca de los hermanos, cerca de una comunidad de fe. Así que, hermanos, a seguir adelante y sobre todo a seguir soñando. Que Dios les bendiga, hermanos.